revelado el increíble talento de una mendiga. Su canto sorprendente hizo llorar a 100 almas. Doña Rosa, una figura desgastada por el tiempo, se desplaza cada día hacia la plaza principal de aquel antiguo barrio, un lugar que resuena con el bullicio de la vida cotidiana, pero que para ella representa un abismo de soledad. A sus 60 años, los surcos en su rostro son testimonios de sacrificio y amor. Han pasado años desde que su esposo se marchó y sus hijos partieron hacia el norte en búsqueda de un futuro incierto. La miseria se ha aferrado a su ser como una sombra que no se desvanece. Cada mañana, se sienta en la misma esquina, con las manos callosas extendidas, esperando que alguien la mire. Siente el peso de la invisibilidad, los transeúntes pasan de largo, ajenos a su lucha. Nadie imagina que detrás de su apariencia, tras esas ropas raídas, se esconde una mujer cuyo corazón aún late con la música de su juventud. La voz que posee es un regalo que no ha podido compartir, una chispa de luz en medio de su oscura realidad. Sin embargo, un eco de miedo resuena en su interior. ¿Será capaz de despertar el interés de otros, o su canto caerá en el vacío, tan ignorado como ella misma? La tarde cae y el sol tiñe el cielo de naranja. Es un momento perfecto para el recuerdo, pero también para el anhelo. Doña Rosa siente cómo la nostalgia la embriaga y la empuja al borde de la decisión. ¿Debería dejarse llevar y cantar, o seguir siendo un susurro en el viento? Consciente de que sus pensamientos llevan un peso insoportable, el dilema se aferra a su pecho, la posibilidad de abrir su alma al mundo o el temor de ser nuevamente ignorada, de que el eco de su voz se mezcle con el bullicio de la plaza, solo una más entre las sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el sol se oculta, Doña Rosa siente cómo la angustia la consume. La tinta de su tristeza se mezcla con su voz, ahogándola en un manto de miedo. Imagina a sus hijos lejos, siguiendo caminos que ella misma no pudo caminar, y su corazón estalla con la necesidad de que alguien la escuche. ¿Será que el mundo no quiere escuchar a una mujer olvidada que solo anhela compartir su verdad? Pero en ese instante de desesperación, su cuerpo tiembla al borde de una decisión, canta o se queda silenciosa, atrapada en su soledad. La plaza se llena de murmullos que se desvanecen, una respiración colectiva se detiene. Ella cierra los ojos y, sin poder contenerlo más, deja escapar su canto. Notas de tristeza, amor y anhelo, flotan en el aire y se asientan en las almas que la rodean. En ese momento, la tensión se eleva, cada palabra que sale de su garganta es una lucha, una súplica. ¿Reconocerán su dolor? La multitud comienza a detenerse, aunque un miedo abrumador le recuerda que, de ser escuchada, también corren el riesgo de romperse en 1000 pedazos. ¿Podrán lidiar con su historia, con el eco de lo que ha perdido? Una figura familiar parece asomarse en su mente, el recuerdo de sus hijos, como sombras que amenazan con desvanecerse. Doña Rosa sigue cantando, pero la angustia se apodera de su ser. ¿Es su momento de gloria o su trágico final? La presión aumenta, aplastando su pecho. ¿Podrán ellos, los que están oyéndola, entender su dolor y su lucha? La plaza tiembla con el peso de este dilema, dejando el futuro de Doña Rosa pendiendo de un hilo. La voz de Doña Rosa se alza por encima del murmullo, y por un instante, el tiempo se detiene. Cada nota es una danza que se entrelaza con el eco de sus recuerdos, una poderosa manifestación de su ser que quiere liberarse de las cadenas de la indiferencia.
La plaza, antes colmena de rutinas, se convierte en un santuario donde las emociones fluyen a raudales. Los rostros de los asistentes reflejan una mezcla de sorpresa y empatía. Al principio, hay titubeos, murmullos de incredulidad que se diluyen en el aire conforme la melodía se expande. La realidad de Doña Rosa se proyecta en sus historias, contagiando su tristeza y añoranza entre quienes escuchan. Ella misma siente el poder de su voz, como una corriente que le añade fuerza a su frágil figura. Sin embargo, en lo profundo de su corazón permanece una batalla interna, la vulnerabilidad y la valentía compiten ferozmente. Aunque la música le proporciona un alivio momentáneo, no puede evitar sentir ansiedad ante la posibilidad de ser juzgada. La adrenalina se dispara, y con cada nota, la pregunta persiste, ¿será suficiente? ¿El dolor que inunda su canto será capaz de resonar en los corazones de los extraños? Esa presión se manifiesta en sus manos, que tiemblan al aferrarse a la escasa dignidad que le queda. Un niño, que se asoma entre la multitud, se seca las lágrimas con la manga de su camiseta. El gesto desarma a Doña Rosa como una flecha cerca del blanco. Mientras continúa, ella se pregunta si, de alguna manera, su canto puede tocar esas fibras invisibles que unen a los seres humanos. ¿Será capaz de calmar las tormentas internas que otros también enfrentan? En ese momento, la vulnerabilidad se convierte en su aliada, y la angustia se transforma en un compromiso silencioso de autenticidad. La plaza comienza a llenarse de un murmuro de aprobación, un susurro que se alza como una ola. Doña Rosa siente que este es su instante, un soplo de magia que podría cambiar su existencia. La gente, que antes había pasado sin mirarla, ahora sostiene sus ojos en ella, y algo en su interior empieza a cambiar. Sin embargo, mientras la melodía toca su clímax, una sombra se desliza entre sus pensamientos, el recuerdo de su familia, aquellos que dejó atrás. Su corazón se contrae, y esa imagen se convierte en un ancla que la ata a su pasado. Al concluir la canción, el silencio es ensordecedor, como si la plaza contuviera la respiración por miedo a romper la belleza de la conexión creada. Las lágrimas brotan, y Doña Rosa, entre el miedo y la esperanza, abre los ojos para encontrar miradas de compasión. No hay aplausos, solo un cálido reconocimiento que la envuelve en un abrazo invisible. La angustia que antes la consumía comienza a evaporarse lentamente. Pero, mientras la multitud la observa, una figura emergente se destaca en el fondo, un hombre de aspecto despreocupado que la mira con un ceño fruncido. Sus ojos, llenos de desdén, parecen desafiar la autenticidad de su canto. Se pregunta si realmente está lista para enfrentarse a los juicios del mundo exterior. La presión de los sueños no alcanzados vuelve a golpearla con fuerza. Tal vez no he terminado, se repite en su mente. ¿Qué sucederá si él es la clave para conseguir mi verdadera voz? Con esta inquietud, una nueva misión florece en su interior, una decisión latente que marcará un giro en su vida. Se levanta, aún temblando, y mientras escanea el horizonte de la plaza, siente que cada paso que da la aleja un poco más del abismo de la invisibilidad hacia la posibilidad de un nuevo destino. Sin embargo, al girar la esquina de la plaza, algo se detiene en seco en su interior. La figura del hombre persiste en su mente, como una amenaza que promete complicar incluso sus momentos de luz. ¿Es este realmente el final de mi transformación o el comienzo de otra batalla?, se pregunta, la incertidumbre susurrando al oído. ¿Descubrirá Doña Rosa el valor dentro de sí misma para enfrentar a su próximo desafío? La respuesta la lleva a una encrucijada, donde lo que está a punto de desvelarse podría cambiar no solo su vida, sino también la percepción del mundo sobre su talento oculto. La sensación de estar observada empujó a Doña Rosa a un abismo de pensamientos contradictorios. Aquella figura masculina, que había permanecido distante durante su interpretación, representaba el crisol de sus miedos más profundos. Mientras su voz reverberaba en la plaza, había capturado el reconocimiento que había anhelado toda su vida,
pero ahora se encontraba con un ojo crítico que no podía ignorar. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se preguntó, recorriendo la plaza con la mirada en busca de apoyo. El eco de su voz aún danzaba en el aire, pero la crítica interna crecía, como un monstruo que se alimentaba de su inseguridad. Sin embargo, en ese instante de duda, sintió un impulso resurgente, una evolución de su deseo de ser vista no solo como una sombra en la esquina, sino como alguien capaz de impactar a los demás. Se adentró en las calles adyacentes, donde la multitud comenzaba a dispersarse. Cada paso la alejaba de la plaza y su mágico momento, pero también la acercaba a un mundo de posibilidades. La voz de Doña Rosa resonaba en su mente, y comenzó a formular un nuevo camino. Tal vez este sea el momento de encontrarme a mí misma, contempló, mientras recordaba las historias olvidadas que había guardado en su corazón, las melodías que nunca habían sido compartidas. Ese encuentro inesperado con el hombre crítico se convirtió en una llama que provocó un cambio. Mientras caminaba, visualizaron en su mente los pasos que necesitaba dar. Primero, tenía que volver al origen de su música, al lugar donde todo comenzó. Recordó a su padre, quien con paciencia infinita le enseñó a cantar bajo los cielos despejados, y como cada nota compartida con él era un paso hacia su propio ser. La memoria de su padre le brindaba calma en medio del caos. Se propuso escribir aquellas historias que fundaban sus raíces, conectarlas con su canto, darles voz, como un acto de liberación. La escritura se convirtió en su siguiente tarea, una forma de plasmar el dolor y la belleza de su vida a través de un lenguaje que resonara con la verdad. Sin embargo, había un desafío adicional, la percepción ajena, las voces que podían intentar acallar su autenticidad. «Debo ser valiente», murmuró en un susurro, como si el universo la escuchara. La dedicación a su voz se convirtió en su mantra, un compromiso que fracturaba la inseguridad desde sus cimientos. La pasión que brotaba de su interior parecía ser la respuesta a la sombra que la seguía, el hombre del ceño fruncido con su inquietante juicio. Pasaron los días y en lugar de huir de su inevitable encuentro, comenzó a prepararse para enfrentarlo. Comprendía que sus emociones eran el combustible del arte. Con sus palabras esculpidas en el papel, fusionó su historia personal con su música. La generación de nuevas melodías se convirtió en un refugio y una vulnerabilidad expuesta a la vez. Mientras creaba, cada estrofa revelaba fragmentos de su alma, un caleidoscopio de luces y sombras. En su silencio, entre las distracciones del mundo, la voz del hombre seguía resonando en su mente: ¿serás capaz de enfrentar la verdad de tu talento? Esa pregunta se transformó en una búsqueda, un dilema profesional que exigía confrontar sus miedos y abrazar su potencial. Este lugar oculto de autodescubrimiento forjaría su camino hacia la autenticidad. Un día, mientras ensayaba en el pequeño rincón que había convertido en su estudio, una idea se apoderó de ella. Quizás era momento de buscar al hombre del ceño fruncido, y no solo para desafiarlo, sino para confrontar el juicio que la había limitado. Las palabras de sus letras flotaron en el aire: no se trata solo de la música. Se trata de mí. Al acercarse el día de esa posible confrontación, una mezcla de ansiedad y determinación la envolvió. ¿Tendría la fuerza para mostrar su verdadero ser? ¿Sería capaz de revelar lo que había dentro de ella, sin miedo al juicio ajeno? Mientras se preparaba para dar ese paso, una sensación de poder comenzó a nacer en su interior. El momento de la verdad había llegado. A medida que el amanecer se deslizaba por las calles, Rosa se encontraba inmersa en un torbellino de emociones. El eco de la plaza todavía pulsaba en su interior, resonando con todas las ansias y miedos que había guardado a lo largo de su vida. Hoy era el día. Se miró en el espejo crudo de la pequeña habitación que había ido convirtiendo en su taller de canto. La imagen frágil que le devolvía la mirada era la de una mujer dispuesta a desafiar sus más profundos temores. Hoy no me dejaré vencer, pensó, ajustando la bufanda que la mantenía abrigada contra la fresca brisa matutina.
Cada pliegue de su vestimenta se sentía como una armadura, un recordatorio de todo lo que había luchado. Además de sus lazos con el pasado, había tomado la decisión de reforzar su voz no solo a través del canto, sino también a través de las palabras que había escrito. Hasta ese momento, sus letras habían estado ocultas, guardadas en un cuaderno amarillento que anhelaba mostrar al mundo. Se enfocó en lo que había aprendido sobre su propio arte. El canto no trataba solo de alcanzar notas altas, sino de conectar verdaderamente con las emociones humanas. Con cada letra que había compuesto, decía no solo mira lo que puedo hacer, sino esto es un reflejo de lo que soy. Y en ese proceso de creación, había encontrado su voz más auténtica. De camino a la plaza, su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de su determinación. La multitud, que había considerado como un océano de juicio, ahora parecía un campo de posibilidades. En lugar de ver rostros críticos, comenzó a imaginar las historias detrás de cada mirar. Cada persona que la observara también tenía su propio bagaje, sus propias ansias y esperanzas. Esa realidad le otorgó una nueva perspectiva, podía transformar el miedo en empatía. Al llegar, la misma figura que la había atormentado la esperaba en un rincón, su expresión imperturbable como una pared de ladrillo. Rosa sintió que su estómago se contraía, pero con cada paso que daba hacia él, una ola de poder la invadía. La indiferencia que creía ver en su rostro ya no le parecía tan amenazante, era el reflejo de un propio juicio que había llevado por años. Hoy voy a mostrarme, se repitió mientras se colocaba en el centro de la plaza. La música de su interior empezaba a cobrar fuerza, resonando en su pecho. La gente se amontonaba, algunos curiosos, otros expectantes. Respiró hondo y, al abrir los ojos, vio un océano de almas al otro lado. Sin miedo, comenzó a cantar. Cada palabra era un ladrillo que construía su autenticidad, cada nota, una chispa de su esencia. Lo que empezó como un canto tembloroso pronto se convirtió en un torrente de emociones. Los murmullos silenciaron progresivamente, y se sintió envuelta en un abrazo de atención plena. Sus letras, que hablaban de sus luchas y sus triunfos, atravesaron las barreras del juicio, y por un momento, ella fue la única protagonista en su universo. La gente comenzó a llorar, no solo de tristeza, sino de una profunda conexión con lo que resonaba en el aire. En medio de esa experiencia catártica, su mirada se encontró con la del crítico. Para su sorpresa, él no tenía el ceño fruncido. Había un brillo de reconocimiento, como si, por fin, viera lo que había estado sucediendo en su interior. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a su crítico, sino también a la parte de sí misma que había sido el mayor enemigo, la duda. Pero antes de que la última nota se desvaneciera, una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Era suficiente este momento para cancelar las sombras que aún acechaban? La respuesta no la conocía, pero el fuego dentro de ella no se iba a apaciguar. Al terminar, las emociones a su alrededor eran palpables, el silencio después del canto era un grito de admiración. Rosa sonrió, pero dentro de ella crecía la inquietud de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Había conquistado su crítica interna o solo había iniciado una batalla aún más profunda con su autoconcepto? El siguiente paso estaba claro, incluso si el camino era incierto. Mientras se alejaba de la plaza, una sensación de propósito la guiaba. No se trata solamente de cantar, se trata de ser, reflexionó. Ahora, más que nunca, entendía que su viaje era también un acto de valentía, el camino hacia su verdadera identidad. Sin embargo, la presión de mantener esa autenticidad la aguardaba. Y así, un nuevo dilema se presentaba ante ella. ¿Podría continuar siendo fiel a su esencia en el mar de expectativas ajenas? Mientras la multitud se dispersaba, su mente ya comenzaba a formular un plan. Había algo más que requería su atención. Un impulso de descubrir qué significaba realmente ser Rosa en el mundo del arte la llamaba a seguir adelante.
Las primeras luces del siguiente día encontraron a Rosa sumida en pensamientos profundos. Las imágenes de la plaza, sus aplausos y lágrimas, se repetían en su mente como un eco envolvente. Había sentido una conexión auténtica con su audiencia, pero cada rasguño de entusiasmo traía consigo una pregunta que la perseguía. ¿Era realmente su voz suficiente para sostenerse en un mundo que consume y expulsa sin piedad? Con la necesidad de claridad, se dirigió a su taller nuevamente, el pequeño refugio donde su música cobraba vida. Se sentó frente al viejo piano, sus dedos jugueteando con las teclas, tratando de encontrar una melodía que diera voz a esa incertidumbre. La música le había ofrecido un lenguaje que ningún otro podía, era su aliada, pero también exigía consistencia, una autenticidad que no siempre era fácil de mantener. Mientras tocaba, recordó lo que había sentido antes del canto. Allí, en la plaza, había transformado la ansiedad en potencia, el miedo en melodía. Pero ahora, frente al espejo de su realidad, las dudas se amontonaban como nubes oscuras en un cielo despejado. Sabía que cada una de sus letras revelaba una parte de su ser, pero las palabras también llevaban el peso de sus inseguridades. En el fondo, el crítico de su propio arte seguía interrogándola, ¿hasta qué punto puedes ser vulnerable antes de que eso te destruya? Se detuvo y se miró. No quería ser solo una voz más en el mar del entretenimiento, quería ser un faro, un símbolo de autenticidad que ayudara a otros a conectar con su propio ser. Sin embargo, esa ambición demandaba un precio, necesitaba explorar sus límites, y el miedo al rechazo amenazaba con desmoronarla. Una idea se veía a lo lejos, casi como una luz tenue al final de un túnel. Si alguna vez había sentido esa conexión con otros al cantar, tal vez había llegado el momento de dar un paso más lejos. Decidió organizar un pequeño encuentro informal en su hogar. No una presentación tradicional, sino un espacio donde pudiera compartir sus canciones y experiencias, donde la vulnerabilidad fuera la norma y no la excepción. Empezó a poner en práctica su plan. Invitaría a personas cercanas y, aunque el miedo la atravesaba, un crisol de emoción crecía al imaginar lo que podía surgir de este ambiente íntimo. Quería que la gente no solo escuchara su música, sino que interactuara, compartiera también sus historias. Era momento de demostrar que la autenticidad era un camino que todos podían recorrer, no solo ella. Catalogó sus letras en busca de aquellas que revelaban sus luchas más profundas. La vulnerabilidad sería su bandera, un homenaje a todos los que habían luchado en silencio. Mientras, la noche caía, y el temor y la emoción se entrelazaban en su pecho como en un vals. La casa empezaba a convertirse en un escenario, las paredes resonando con ecos de su intención, pero un nuevo dilema surgió, ¿estaba realmente lista para compartir sus verdades más íntimas? Si fallaba, la crítica sobre su autenticidad sería profunda. Sin embargo, si triunfaba, tal vez podría ayudar a otros a liberarse de sus propios encadenamientos. Al terminar de organizar, un profundo suspiro salió de su interior. Rosa se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo, había un crecimiento palpable. Mientras se recostaba en su silla, sus ojos se cerraron, planteándose su mañana, todo podría cambiar con esa decisión. Un nuevo dilema se formaba, ¿sería el canto lo que la llevara a un lugar de resolución personal, o la sacudida del éxito podría convertirse en otra forma de prisión? Ella sabía que el camino sería no solo de sonidos, sino de relaciones humanas crudas y sinceras. El día se desvanecía, y con él, una pregunta se cernía en el aire: ¿podría Rosa dar el salto necesario para redefinir su camino y liberarse de las cadenas del miedo? Mientras miraba por la ventana y veía el cielo tornarse en un lienzo de colores, comenzó a formular lo que sería el latido de su próximo encuentro, un grito de liberación y autenticidad. La música, al final, era solo el principio de este viaje. El siguiente paso quedaba por descubrir, y el canto prometía convertirse en el eco de su genuina metamorfosis. Rosa despertó con la claridad del día,
la luz que entraba por la ventana no solo iluminaba su espacio, sino que parecía amplificar la voz interior que la instaba a avanzar. La noche anterior había sido de profundas reflexiones, y ahora, una mezcla de nervios e impaciencia llenaba cada rincón de su ser. Se levantó de la cama con un propósito renovado, determinada a no dejar que la duda la frenara. Al entrar en su taller, las paredes blancas y el sonido del piano la recibieron como viejos amigos. Se sentó y, en lugar de solo tocar, decidió ser más intencional. Ya no se trataba solo de crear melodías. Necesitaba conectar de manera desesperada con esa vulnerabilidad que había decidido abrazar. Las notas fluían, las palabras comenzaban a danzar en su mente, y con cada acorde, el eco de su voz resonaba más fuerte, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Hoy, su hogar se convertiría en un refugio de emociones. Con cada invitación que enviaba, transportaba un poco de su corazón en los mensajes. Pero mientras concretaba los detalles, surgió un recuerdo inquietante de la última vez que se había expuesto a un público, el latido acelerado, la adrenalina y la sensación de vacío en el estómago. ¿Podía realmente soportar el peso de una expectativa ajena? ¿Y si, al abrirse, se fragmentaba en 1000 pedazos? La idea de fallar en su intento la perseguía. No solo el potencial del fracaso la aterraba, también la posibilidad de ser malinterpretada. Al fin y al cabo, se trataba de ser auténtica, no una caricatura de lo que los demás querían ver o escuchar. Se obligó a recordar la conexión que había sentido, aquella chispa que había iluminado la plaza. Esa conexión valía la pena arriesgarse, valía la pena abrir su alma. A lo largo del día, ensayó sus canciones, afilando letras y acordes. Cada interpretación le revelaba algo nuevo sobre su esencia, sobre las heridas que aún sangraban y aquellas que ya habían sanado. Con cada ejecución, un nuevo escalón de su inseguridad se desmoronaba, dejándola más fuerte. Había comenzado a reconocer el poder de su historia, los lanzamientos de su voz no solo servían para expresar, sino también para sanar. La tarde llegó al caer, y con ella, la inquietud por el encuentro inminente. Rosa se detuvo y miró por la ventana, observando a la gente pasar. Pensó en cuántas historias individuales estaban escondidas tras los rostros que no conocía. Su mente se llenó de empatía, quizás otros como ella también llevaban cargas secretas, soñando con la libertad expresiva que solo surge en espacios seguros. La puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Las primeras personas llegaron y, con cada abrazo, cada palabra de apoyo, Rosa sintió que aquella esfera de vulnerabilidad empezaba a formarse. La posibilidad de conexión genuina comenzó a tejer un lazo invisible entre todos los presentes. Notó que el miedo se desvanecía poco a poco, reemplazado por la emoción de compartir y el deseo de escuchar. Luego de algunas charlas iniciales, se hizo el silencio. Era el momento. Con el corazón en un puño, eligió la primera canción, una que evocaba sus inseguridades más crudas. Al comenzar a cantar, cada nota se convirtió en un atisbo de su alma expuesta. Notó el cambio en el aire, la atención de sus amigos, la expectativa palpable. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola, todos estaban allí, con sus propias historias, sus propias batallas. Después de terminar, los aplausos resonaron como si el eco de su voz hubiera tocado fibras ocultas en cada persona. Pero hubo algo más, la confesión de experiencias compartidas, de fragilidad expuesta. Cada historia que le llegaba era un recordatorio de que no solo había alcances en su música, también había una transformación, un reconocimiento. Pero el verdadero dilema surgió cuando notó que, al abrirse, algunas historias tocaron heridas que pensaba habían sanado. Esa noche, la autenticidad comenzó a brotar, pero también una pregunta asomó con fuerza, ¿hasta dónde podría llegar en su búsqueda? ¿De conexión sin perderse a sí misma? En su mente, un laberinto de posibilidades se cerraba y se abría, trazando rutas de reminiscencias profundas y dolorosas.
Rosa era consciente de que, al hacer ese canto de revelación, estaba abriendo una puerta a una nueva etapa en su vida. Mientras la música seguía fluyendo, y los relatos se entrelazaban, un nuevo dilema le acechaba: ¿sería su vulnerabilidad el camino hacia la libertad o una carga que la podría ahogar? La noche, aún joven, aguardaba respuestas que podrían darle la clave para su próxima metamorfosis. La primera luz del amanecer inundó el taller de Rosa, trayendo consigo una claridad diferente. Era el comienzo de una nueva era, una que nunca imaginó que le costaría tanto gestionar. Se sentó al piano, pero esta vez no había acordes esperándola, sino una cacofonía de emociones que la abrumaban. Las historias de sus amigos resonaban en su mente, y sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Había sido capaz de abrirse, pero a un precio que aún no entendía del todo. Rosa respiró profundamente, intentando aquietar su mente. La vulnerabilidad expuesta equivalía a un nuevo tejido de relaciones. A la par, surgía el desafío interno: ¿era posible mantener su autenticidad y vigilar sus propias heridas al mismo tiempo? Cada nota que tocaba se sentía como una rendija abierta a antiguas tristezas y, al mismo tiempo, una oportunidad para sanarse. El primer paso hacia su nuevo objetivo fue aceptar que el progreso no era un camino lineal. Se dio cuenta de que el simple acto de sentarse al piano ya era un triunfo. Decidió que cada mañana comenzaría a componer de manera sincera, como una exploración personal, no como una expectativa cumplida a la que debía ajustarse. Las melodías regresarían a ser su refugio, su mundo donde controlar cada intención. Los días se convirtieron en semanas, y Rosa eligió lidiar con el eco de las historias que tantas veces había compartido. Comprendió que cada vivencia no solo tenía su peso, sino que también proporcionaba una valiosa lección. En lugar de considerarlas un lastre, empezó a verlas como pinceladas en su lienzo. Tenía que seguir pintando, incluso cuando la paleta se oscurecía. Decidió dar un paso más. Buscó un espacio donde estas historias pudieran hablar por sí solas, un lugar donde la música y las palabras se convirtieran en un testimonio de su viaje. No solo quería cantar, quería crear una experiencia compartida. Así, ideó un evento, uno que no solo incluyera su música, sino también el arte de otros que, como ella, luchaban con los ecos de su propia fragilidad. Mientras diseñaba el concepto, una nueva tensión se apoderó de su ser. Al hacer visibles las historias ajenas, sentiría nuevamente la presión de abrirse aún más. Se interrogó sobre qué fragmentos de su vida estaba dispuesta a compartir, y si abrir ese cofre emocional le traería el alivio que anhelaba o abriría viejas heridas. Introdujo un diario en su rutina diaria, donde plasmó pensamientos, ideas y también los temores que la atormentaban. A través de la escritura, buscaba respuestas a su pregunta interna: ¿podía compartir su historia sin perderse en el camino? Aquella práctica se convirtió en su mejor aliada. A menudo, la escritura parecía iluminar las áreas más oscuras de su mente, brindándole claridad. La noche del evento llegó, y el taller se transformó en un escenario vibrante, lleno de luces tenues y una energía palpable. Rosa, con el corazón latiendo en su pecho, tuvo que recordar los fundamentos que había aprendido: la autenticidad no vela el dolor, lo abraza, lo convierte en arte. Mientras miraba a quienes se congregaban, cada rostro representaba no solo un espectador, sino una nueva conexión. Pero cuando subió al escenario para cantar, una sombra de duda la envolvió. La pregunta que había evadido durante semanas marcaba su regreso: ¿sería capaz de ser realmente ella misma, al tiempo que buscaba compartir el dolor de otros? Esa revelación la llevó a una decisión crucial. En ese instante, sin previo aviso, decidió que cuenta con un último recurso. Si la vulnerabilidad podía ser su carga, entonces también podría transformarla en su mayor fortaleza. A partir de ahora, lo daría todo en cada interpretación, sin reservas. Sin embargo, mientras comenzaba a cantar, un inesperado estruendo interrumpió su melancólica melodía:
Alguien del público comenzó a llorar con una intensidad que la tomó por sorpresa. La tensión de la sala se convirtió en algo casi palpable. Su mirada atrajo la de esa persona, una mujer que, a través de sus lágrimas, devolvía la conexión que Rosa tanto anhelaba. Pero lo que no sabía Rosa era que esa emoción no solo la conectaría con el público, sino que abriría una puerta a un mundo de revelaciones sobre sí misma que la llevaría a nuevas alturas o a profundidades insondables. Se acercaba una decisión que podría redefinir su viaje y cambiar su destino. ¿Podría realmente hacer frente a lo que estaba a punto de surgir, o se vería desbordada? El canto de Rosa vibraba en la sala, un eco de sus emociones expuestas. Las notas llenaron el aire cargadas de significados ocultos, y la conexión con la mujer que lloraba intensamente la impulsó a redoblar su entrega. En ese momento, el enfoque ya no era solo en ella, la música se convirtió en un canal para abrir las puertas de la experiencia humana. Las luces sobre el escenario reflejaban la intensidad del proceso interno que vivía, una lucha constante entre la liberación de su historia y la duda que aún la acechaba. La pausa que siguió al estruendo del llanto fue poderosa. Rosa se sentó, no a recuperar el aliento, sino a absorber lo que sucedía. La mujer, con su expresión desgarrada, parecía buscar en la interpretación un equivalente a su dolor. Era un espejo de la fragilidad que Rosa intentaba confrontar, y aquella conexión resonó en lo más profundo de su ser. Así, la música se transformó en una declaración colectiva de vulnerabilidad y anhelo de sanación. Al finalizar la primera parte, la sala estalló en aplausos, pero su eco no era suficiente para desviar las preguntas que giraban en su mente. Rosa se retiró momentáneamente al backstage, donde la soledad se tornó en un refugio perturbador. Aquella mujer desconocida había sido un recordatorio de que su lucha personal tenía eco en otros, pero a su vez, intensificó un miedo casi paralizante. ¿Cómo podría cargar con las historias ajenas sin perder su propia voz en el proceso? Se sentó en una esquina oscura, su diario abierto, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. Escribir era su salvación, un lugar donde podía soltar la inseguridad que la envolvía. ¿Soy suficiente?, se preguntó. Reflexionar sobre ese instante único la puso en la balanza entre la autenticidad y la presión que sentía de ser un símbolo de fortaleza. Sin embargo, era consciente de que si deseaba brindar consuelo a otros, necesitaba encontrar su centro, un balance entre su historia y la de ellos. Regresó al escenario, una nueva determinación brillando en sus ojos. La segunda parte del evento comenzó. Esta vez, el enfoque se inclinaba hacia lo que significaba compartir. Se permitió abrirse de una manera que antes le hubiese parecido imposible. Habló de sus propias batallas mientras su corazón latía en consonancia con las emociones del público. Compartir las profundidades de su dolor no la debilitaba, más bien, la fortalecía. Cada palabra era una chispa, e invitaba a los oyentes a encender las suyas. El llanto de la mujer continuó resonando en su mente, pero ahora no era un peso, era un puente que conectaba la vulnerabilidad individual a la experiencia compartida de su humanidad. Al finalizar, miró a la mujer, quien, aún con lágrimas, sonreía con una aceptación que se sentía palpable. En ese instante, Rosa entendió que ser auténtica no significaba estar exenta de heridas, sino abrazarlas y permitir que florecieran en forma de arte. Esa conexión transformó su miedo en certeza. Durante esa noche, una parte de su ser fue encendida, pero por otro lado, un nuevo desafío emergía, la responsabilidad de su propia voz y las de quienes también se atrevían a compartir su historia. Ahora, al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que la necesidad de seguir creando era inminente. Solo que esta vez no se trataría de un evento aislado, sino de un camino. Era la oportunidad de explorar un ámbito nunca antes considerado, un taller de música y escritura donde otros pudieran darse permiso, como ella, de cantar sus verdades. Pero, ¿estaría lista para llevar su propia vulnerabilidad al siguiente nivel cuando otros decidieran compartir sus historias?
Las dudas danzaban nuevamente en su mente, pero una chispa de resolución comenzó a arder en su interior. La posibilidad de afectar el cambio no solo en sí misma, sino también en otros al abrírselos como ella había hecho, parecía más que tentadora. Sin embargo, el futuro podía ser tan aterrador como emocionante, y Rosa sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo cambiaría su viaje, sino que podría definir el destino de otros también. El momento se acercaba, y la verdad comenzaba a revelarse. ¿Podría realmente guiar a otros sin perderse en el proceso? ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus propias voces internas, sino también las de aquellos a quienes estaba a punto de ayudar a encontrar su canción? La noche había dejado una estela de emociones, en Rosa, una vorágine de inquietud y aliento fresco. Esa chispa de resolución crecía. Había narrado su vulnerabilidad al mundo, y aunque ello levantaba un nuevo peso sobre sus hombros, también despertaba una certeza latente: la música había sido su catarsis y, tal vez, podía ser la de otros también. Pasaron los días y el eco de su presentación aún resonaba en su mente. Las imágenes de aquellos rostros atropellados por el dolor y la revelación no se borraban. Se sentó ante su escritorio, rodeada de papeles y acordes que apenas comenzaban a tomar forma. ¿Qué es lo que me frena?, se preguntaba mientras sus dedos danzaban sobre las teclas de su piano. Fue en ese instante que comprendió que su mayor temor no radicaba en ser oyente de las historias ajenas, sino en no ser capaz de acompañarlas con sus propias notas. La idea del taller seguía presente, pero había un desafío aún más profundo: su propia voz necesitaba fortalecerse. Sin duda, sería más fácil guiar a otros si cimentaba sus propios cimientos. Tomar la iniciativa, pensó, era fundamental. Decidió inscribirse en un curso de técnicas vocales. Era un paso hacia lo desconocido, un camino que implicaba no solo aprender, sino abrirse a nuevas vulnerabilidades. En su primera clase, el monitoreo del instructor resultó ser un espejo muy diferente al que había usado en el escenario. Las críticas eran constructivas, pero dolían. Mientras repetía escalas y ejercitaba su respiración, luchaba con la sensación de que era insuficiente. Había ido allí para aprender, pero se sintió abrumada por un eco familiar: ¿es suficiente lo que estoy haciendo? La lucha interna se convirtió en un monólogo silencioso, donde sus inseguridades se agazaparon entre armonías. Sin embargo, era clave no rendirse. En un ejercicio, se emparejaron los alumnos para intercambiar críticas. Se sintió expuesta, pero cuando escuchó lo que su compañero tenía que decir, un destello de claridad le iluminó la mente: los propios errores podían convertirse en los cimientos sobre los cuales construir confianza. Al compartir su aprendizaje, notó que no solo su compañero encontraba valor en su voz, sino que ella misma lo hacía. La experiencia se tornó más profunda al reconocer que la conexión no residía en la perfección, sino en la autenticidad. Cada sesión se tornaba más transformativa, y cada comentario haciéndola reflexionar sobre lo que realmente le apasionaba: conectar, no solo tocar. Se dio cuenta de que su amor por la música era solo la puerta de entrada para navegar por un mar de historias humanas. Más allá del canto, su deseo ferviente era ser faro para quienes buscaban su voz dentro del silencio abrumador del miedo. Con el tiempo, los ecos previos de inseguridad comenzaron a disiparse, dejando lugar a un fuego renovado. Rosa no solo se estaba armando de herramientas vocales, se estaba preparando para buscar su legado. Esa idea cultivaba una emoción casi palpable: crear ese taller no sería solo un espacio para que otros compartieran, sino más bien un refugio donde sus viajes se entrelazaran. Al salir de su clase uno de esos días, se encontró con una joven que, tras una corta conversación sobre su propia lucha con la locura de la toma de decisiones, regó un nuevo impulso en su corazón. Tal vez haya más personas que necesiten este refugio que yo, reflexionó. Y así tomó una decisión espontánea: reunir a sus compañeros. Un simple encuentro para intercambiar experiencias, pero que significaría el inicio de su anhelado taller.
Sin embargo, cuando el primer encuentro se aproximaba, la ansiedad disparó. Se preguntó si el espacio realmente podría ser un lugar seguro y también, en última instancia, si sería capaz de liderar tal encuentro sin desbordarse con sus emociones. En ese momento, se enfrentó a su reflejo en el vidrio de la ventana, cuestionándose si tenía la capacidad de guiar a otros a través de su propia tormenta interna. El eco del canto resonaba no solo como un simple acto de compartir, sino como el preludio de algo más grande. Pero ¿y si sus ansias por ayudar a otros a encontrar su voz la arrastraban a una batalla consigo misma? Estaba a un paso de dar un salto al vacío, y aún no estaba segura si aquello la llevaría hacia el descubrimiento o la podría sumergir en una nueva crisis personal. Las inquietudes la acompañaban, pero una certeza se mantenía firme: ella no sería la única convertida en faro. ¿Sería capaz de enfrentar sus dudas y dar el primer paso hacia el potencial de esa conexión reveladora? Rosa despertó a un nuevo día con la determinación de enfrentar sus miedos de manera frontal. Había pasado semanas preparándose para el taller, reflexionando sobre cómo su propia vulnerabilidad podía ofrecer un espacio donde otros también pudieran compartir sus historias. La idea de guiar a otros a encontrar su voz ya no era solo un proyecto, se había convertido en una necesidad profunda de conexión, un camino hacia su propia autenticidad. Al preparar su hogar para recibir a sus compañeros, se sintió como si estuviera ante un escenario. Cada esquina de su sala se convertía en un rincón de empatía, donde las almas que se reunirían esa noche tendrían la oportunidad de florecer. Mientras colocaba las sillas en círculo, pensaba en las infinitas posibilidades de lo que podría surgir de ese encuentro. La música que habían compartido y las historias de lucha resonaban en su mente como un preludio a la transformación. Una voz interna le recordaba que no estaba sola. Había encontrado en el taller de canto el poder de la conexión, y como un eco del pasado, la imagen de la mujer llorando la impulsó a seguir adelante. Hoy, debo dar todo de mí, se dijo mientras ajustaba los acordes de su guitarra. Sentía una mezcla de ansiedad y emoción que la llenaba, pero había una claridad que la guiaba: esta era su oportunidad de permitir que la auténtica Rosa emergiera. El primer participante llegó, y luego otro, y otro más. Con cada nuevo rostro, Rosa sentía que la fuerza aumentaba. Cada historia compartida abrió puertas que había creído cerradas. Un joven habló de su lucha por ser escuchado, una mujer compartió su experiencia de ansiedad, y otra narró cómo la música había sido su única salvación en momentos oscuros. Luego, llegó su turno. Sin pensarlo, se encontró abriendo su corazón, contando no solo sobre su canto y su viaje, sino sobre cómo la música había sido el puente que la conectaba a su esencia. Las lágrimas fluyeron alrededor de la sala, pero también lo hicieron las risas. Al despedir el primer encuentro, un sentimiento de camaradería se había infiltrado en el aire. No solo había compartido su historia, había nutrido algo mayor. Ese día, Rosa no solo dio voz a sus propios desafíos, sino que también ayudó a otros a descubrir que su vulnerabilidad tenía un poder transformador. Las semanas se convirtieron en meses, y el taller floreció. Rosa guiaba a los participantes en una danza de canciones y relatos, donde cada melodía se convertía en un canto compartido. También descubrió su propio talento y empezó a ver un crecimiento tangible en su confianza. Cada sesión la fortalecía y, a su vez, influía positivamente en quienes entraban por la puerta en busca de un refugio. Se convertía en un círculo de apoyo, donde la música y las historias entrelazaban vidas. Un día, al final de una sesión, una de las participantes se acercó con una carta. La mujer, con lágrimas en los ojos, confesó que había estado luchando contra la depresión y que el taller había sido un rayo de esperanza en su vida. Tú nos has enseñado a ser valientes, a cantar nuestras verdades, le dijo. En ese instante, la realización golpeó a Rosa como un torrente. Había logrado mucho más que compartir su voz, había creado un espacio donde otros podían ser vistos y reconocidos.
Agradeció a la mujer y se sintió llena de gratitud por cada uno de los asistentes que habían tomado el riesgo de abrirse. En ese instante, comprendía que su propia transformación iba más allá de su talento, era la capacidad de inspirar y de llevar la luz a los que estaban en las sombras. La confianza que había construido con el tiempo era inquebrantable. Rosa ya no era una mendiga de sueños, sino una portadora de luz. Su canto resonaba no solo en su corazón, sino en todo su ser, cada encuentro se volvía un eco en su alma. Había aprendido que su vulnerabilidad no era un lastre, sino su mayor fortaleza en el camino hacia la auténtica realización. Al mirar por la ventana, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, sonrió. Sabía que había conquistado el miedo que la había mantenido prisionera. Había logrado transformar su vida y la de otros, y con ello, había descubierto su verdadera voz, una que resonaba desde el piso más profundo de su ser. Ahora, su camino estaba más claro que nunca. El taller no era simplemente una actividad, era su legado, su misión. Era su voz al mundo, donde cada nota cantada e historia compartida se alzaba como testimonio de la fuerza del ser humano. Rosa entendió que nunca se trató solo de la música, se trató de ser auténtica en un mundo que a menudo intenta silenciar lo que realmente somos. Esta es la oportunidad de cambiar vidas. Si sientes la necesidad de compartir, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que pueden tocar tu corazón. Deja un me gusta ahora para ayudar a otros a descubrir este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de poder. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar estas historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.